El libro del profeta Zacarías. La introducción. El libro fue escrito por Zacarías, un contemporáneo de Ageo, según Esdras capítulo 5. Contiene muchas alusiones al Mesías. Pertenece a la literatura apocalíptica, por su mensaje y su estilo cargado de simbolismos. El nombre del profeta significa Dios recuerda. Y el mensaje del libro es que el reino del Mesías vendrá solo si el pueblo está listo para recibirlo. El trasfondo. El pueblo ha empezado a retornar del exilio. Jeremías 30 al 33 había anunciado que tras el exilio vendría la nueva Jerusalén. Sin embargo, el cumplimiento de la promesa depende de si el pueblo está listo para cumplir con el pacto. El libro evalúa la respuesta a esa promesa a la luz de la condición espiritual del pueblo. El libro se divide en tres secciones muy bien estructuradas. La primera sección va del capítulo 1 al 6 y contiene 8 visiones. La segunda parte, en los capítulos 7 al 8, contiene 4 mensajes. Y en la tercera sección, en los capítulos 9 al 14, contiene 2 cargas. Las cargas son mensajes graves o fuertes que el profeta tiene para el pueblo. Veamos cómo Zacarías desarrolla su mensaje. Empecemos con la primera parte. En la introducción, del capítulo 1, versículo 1 al versículo 6, el profeta llama al pueblo al arrepentimiento para evitar el trato de juicio que Dios trajo sobre sus padres por no atender al llamado de los profetas. Luego, en el capítulo 1, versículo 7 al capítulo 6, versículo 15, empiezan las 8 visiones que tuvo Zacarías. La primera visión se encuentra en el capítulo 1, versículo 7 al 17. Dios envía mensajeros a anunciar que la tierra está en paz. Persia había conquistado a Babilonia tras la cautividad. Y la pregunta es, ¿será ahora el tiempo de la venida del reino? En la segunda visión, capítulo 1, versículos 18 al 21, 4 cuernos simbolizan a Asiria y Babilonia, que gobiernan la tierra. Y 4 herreros simbolizan a Persia, a la cual Dios usó para liberar a Israel. La pregunta es, ¿fue Dios fiel a liberar a Israel del exilio? En la tercera visión, capítulo 2, versículos 1 al 13, la plomada es el símbolo de la restauración de Israel. Pero la pregunta es, ¿está preparada Israel para ser usada por Dios? La cuarta visión aparece en el capítulo 3, versículo 1 al 10. El sumo sacerdote Josué recibe vestiduras limpias para indicar que el pecado de Israel fue removido. Si Israel anda en los caminos del Señor, entonces vendrá el reino del Mesías. En la quinta visión, el capítulo 4, versículos 1 al 14, al sacerdote Josué y al líder Zorobabel, Dios les permite hacer lo que se han propuesto. Serán luz por el poder del Espíritu Santo. En la sexta visión, capítulo 5, versículos 1 al 4, Dios quitará el pecado de raíz en Israel. Y en la séptima visión, capítulo 5, versículos 5 al 11, Dios removerá de Israel el sistema religioso falso. Y finalmente, la octava visión, capítulo 6, versículos 1 al 8, los carros simbolizan el juicio que Dios traerá sobre Israel para convencerla del arrepentimiento. Sigamos con la segunda parte. 2 años después de las visiones, cuando el trabajo del templo está aún por la mitad, vienen los 4 mensajes. En el capítulo 7, versículos 1 al 7, tenemos el primer mensaje. Es una reprensión por el mal uso del ayuno. Dios les ordena continuar el trabajo del templo y condena el uso del ayuno como memorial de sus penas y sufrimientos. En el capítulo 7, versículo 8 al 14, encontramos el segundo mensaje. En él, Dios les recuerda la causa de sus sufrimientos. El punto es volverse a Dios y no lamentarse del sufrimiento. Ellos rechazaron deliberadamente a Dios y por eso Dios les juzgó severamente. En el capítulo 8, versículos 1 al 17 aparece el tercer mensaje, y en él Dios les promete restaurarlos a la tierra, pero les recuerda las condiciones para esa restauración. Dios cambia la prohibición de un no hagáis al mandamiento haced esto, para ver si obedecen y están preparados para la restauración. En el capítulo 8, versículos 18 al 23, aparece el cuarto mensaje, y en él Dios da una respuesta a su pregunta, ¿dejaremos el ayuno? Y Dios les dice que lo que hoy parece adversidad traerá gozo cuando Él les bendiga por arrepentirse. El pasado será olvidado a la luz del regocijo y no habrá más lamento. Y así llegamos a la tercera sección. En el capítulo 9, versículos 1 al 9, aparece la primera carga y es un juicio contra las naciones gentiles, Siria, Fenicia y Filistea, a fin de liberar a Israel de la dominación gentil. Este juicio tuvo un cumplimiento parcial en las conquistas de Alejandro el Grande, cuando pasó por Israel sin invadirla,
pero se cumplirá de manera definitiva en el futuro, cuando el Mesías venga y libere a Israel. Entonces habrá paz. En el capítulo 9, versículo 10 al capítulo 10, versículo 12, se describen las bendiciones que Israel recibirá cuando aparezca el Mesías. En el capítulo 11, 1 al versículo 17, se nos dice que aún aquí el proceso de restauración será interrumpido, pues el Mesías será rechazado por Israel, como sabemos sucedió en los evangelios. En el capítulo 12, versículo 1 al capítulo 13, versículo 6, aparece la segunda carga, y es el movimiento de los gentiles contra Israel para forzarlos a reconocer a Dios y arrepentirse. Dios traerá a las naciones contra Israel, pero solo tras repetidas muestras de su paciencia. Este es el Armagedón con el cual Dios busca la conversión de Israel. Finalmente, el capítulo 13, versículo 7 al capítulo 14, versículo 21, es la segunda parte de la segunda carga y anuncia el reino de Dios por medio del Mesías. El pueblo habitará confiado. Dios dará su espíritu y las naciones adorarán en Jerusalén. Dios nos invita a ver por encima del caos actual y a esperar la venida del reino de Dios. Y ese es el mensaje del libro del profeta Zacarías.